Seguimos en Más que Palabras, aunque hoy casi no las encontramos, porque las verdaderamente importantes son las cifras que estamos tristemente contabilizando y las imágenes de lo que ha ocurrido en nuestro país, en esos territorios afectados por las tormentas, por los temporales, por los tornados que hemos visto, por una especie de huracanes, por las danas, por la gota fría que se decía antes y que nos tiene a todos en estado de conmoción. ¿Alguna consideración más sobre esta que es la noticia del día? Pedro, que te hemos interrumpido. No. Pero simplemente decir la responsabilidad que tenemos. Tú subrayas, y estáis aquí, el sector Toño y Pedro, insistiendo en la responsabilidad individual. Claro. No construir donde no se puede, en no coger el coche cuando te dicen que va a haber... Yo creo que hay una doble responsabilidad, que es la pública de los políticos, y o sea, tiene que ser una responsabilidad compartida. Y es cierto que lo mismo que adolecemos de una falta de políticos hábiles en la toma de decisiones, los ciudadanos tenemos que asumir que somos, antes ha dicho Pedro, anarcos, que nuestra forma de ser mediterránea o de la cultura, de nuestra cultura, pues no es de prevención en absoluto, porque seguramente no estamos acostumbrados y educados en eso. Una prueba. A ver. Esta mañana le pregunto a mi hijo, que está estudiando cuarto de la ESO, por las... ¿os han hablado alguna vez en clase de las alertas en cuarto de la ESO? Sí. Nunca, jamás. En los Scouts sí. En los Scouts. Gracias a los Scouts vamos a salvarnos. Pero los demás, no. No, pero hay que hablarles no. a los niños de esas cosas. Es que si no, una alerta. Sí. Pues ya está. Pero luego, por ejemplo, en la parte de responsabilidad individual, yo, por ejemplo, que soy muy crítica con todos los sistemas en general. Ahora que me está tocando más por circunstancias está en el sistema de salud, soy muy crítica de que me parece indecente, porque la palabra es indecente, que me hago una analítica y tengo que esperar 15 días a que me den los resultados, pero tengo la analítica en la aplicación y entonces me meto en internet y entonces tengo 5 tumores. Según esa analítica tengo todos tumores. Quiere decir, estoy de broma. Critico mucho al sistema, pero luego hay una parte de responsabilidad individual. Acudo a urgencias cuando es urgente, acudo a urgencias cuando no es urgente, pero mi sistema de salud está colapsado, o acudo a urgencias cuando me duele la cabeza y porque no quiero esperar al lunes. Hay una parte de responsabilidad individual, aunque seamos críticos con el sistema, con la falta de financiación, etcétera, pero es compatible, compartida. Cuando el individuo no toma sentido de que forma parte de un conjunto y piensa que él es solo él y que la acera por la que va es para él solo y no es para él solo, es para muchos más, y como eso, miles de cosas, ¿no? Cuando tú tiras una colilla al suelo, luego tiene que venir alguien y coger esa colilla y limpiar. Y eso cuesta dinero, cuesta todo. O sea, responsabilidad del ciudadano. En una palabra, educación. Educación, Chuchi. Que no se olviden de los afectados, las administraciones, que los tengan en cuenta, que una vez que dejen de ser el foco mediático, sigan ahí hasta que solucionen los problemas que ha ocasionado, que tengan prevención, y una cosa también muy sencilla, que esta desgracia no sirva de enfrentamiento político. Ojalá. Que se unan y que saquen esta Veremos mañana. Que ya ha habido esta mañana ya estaba sirviendo de enfrentamiento político. Vamos con otro testimonio en torno a este asunto. José Calvo es gran amigo de esta casa, colaborador de este grupo multimedia, divulgador meteorológico extraordinario con Meteosojuela, y lo tenemos al otro lado. Le queremos hacer 2 preguntas. José, la primera es ¿por qué ha ocurrido esto? Explícanos cuál ha sido el desencadenante de este fenómeno tan terrible que tristemente tenemos que seguir comentando. Buenos días. Pues para que se dé una tragedia de esta magnitud tienen que confluir varios factores. El primero, el meteorológico. Lo que ha ocurrido es que se ha formado una dana, una depresión aislada en niveles altos de la atmósfera, un embolsamiento de aire frío que favorece que se desarrolle muchísimo la nubosidad y que se produzcan precipitaciones intensas. Este embolsamiento de aire frío, que además su comportamiento es errático, se ha situado en el suroeste de la península y desde ahí ha favorecido la llegada de vientos de levante, vientos marítimos del mar hacia la tierra. Estos vientos además aportan muchísima humedad y tenemos un mar Mediterráneo muy caliente. Eso es un combustible perfecto para que se generen este tipo de fenómenos meteorológicos. Por otra parte, es muy importante la orografía. Tenemos montañas altas cerca del mar, cerca de la costa mediterránea, que favorece la formación también de estas tormentas. En realidad lo que se ha producido son tormentas que durante mucho tiempo se han estado regenerando en el mismo sitio.
De ese modo ha generado gran cantidad de precipitación. De hecho, los cálculos aproximadamente es que en 4 horas ha recogido alrededor de 400 mililitros, que es lo que suele llover normalmente en un año. Además, hay que tener en cuenta también que son valles muy abruptos y que muchas veces el humano, las personas, construyen en zonas de rieras. También es importante, desde el punto de vista de la comunicación, los avisos emitidos, cómo llegan a la población, porque había avisos rojos emitidos y, claro, esto hay que considerarlo y hay que darle la importancia que tiene. Así que, como digo, son varios factores los que han confluido para que se dé esta tragedia. El meteorológico, la ordenación del territorio y la comunicación. La comunicación, lo que estábamos hablando aquí, esas alertas y esos avisos. Y por último, hoy queremos regionalizar ya también un poco la información. Tenemos un día de paraguas en La Rioja. Afortunadamente nada que ver con lo que estamos comentando, pero ya que te tenemos, José, dinos el pronóstico para nuestra comunidad. Vamos a seguir con lluvias. Cuéntanos. ¿Qué se espera aquí en La Rioja? Hoy es el día más inestable. La Dana ha subido un poquito de latitud, favorece que lleguen hasta nuestra región estos vientos húmedos de levante y además algunos frentes y líneas de inestabilidad. Se esperan precipitaciones que pueden ser abundantes a lo largo del día, sobre todo en zonas de La Rioja Baja y la Ibérica Oriental, que son las zonas que están más expuestas a este tipo de vientos. Pero se espera que sea una situación pasajera. En cuanto a los próximos días, ya tras la Dana poco a poco se va debilitando, las altas presiones se van a imponer y el tiempo se va a estabilizar y ya quedará un tiempo más otoñal, entre nubes y claros y con temperaturas agradables. Perfecto, pues con eso nos quedamos. Gracias, José. Y ya ahora sí que cerramos este asunto meteorológico y de sucesos que nos ocupa para entrar en página política con... Pedro, hacías el gesto de madre mía, ¿no? Sí, es que madre eso también mía. era político, pero bueno. Sí, claro, todo tiene su derivada política, pero lo que nos afecta especialmente en el país ha sido, lo hemos bautizado ya, caso Errejón. Y Sofía... Qué tensión. Sí, no, es que Sofía tenía mucho interés en comentar algo sobre esto, con yo creo un punto de vista... Bastante novedoso. Cuéntanos. Sí, bueno, no voy a... eleva mucho las expectativas, a ver si ahora las cumplo. No, creo que es un tema demasiado complejo para la banalidad con la que se está tratando. ¿Tú crees que se está tratando banalidad en el sentido... superficialmente? No, rápidamente, muy a corto plazo, sin llegar a analizar exactamente lo que ha sucedido. Vale. O lo que previsiblemente ha sucedido, poniendo todo muy en blanco o negro, como solemos hacer con todos los temas de este país, de esta sociedad, etcétera. Estoy muy nerviosa porque es un tema muy polémico y que no quiero que parezca lo que no soy, porque soy mujer, soy feminista y además públicamente me declaro, cualquiera que me conozca, de izquierdas, progresista, etcétera. Pero si escuchas el relato de las víctimas sin ponerles en cuestionamiento, no sé si tengo tan claro que lo que haya hecho este señor, que es muy deleznable, éticamente reprochable, políticamente se le pueden asumir determinadas consecuencias precisamente porque en qué partido estaba, que se suponía que representaba, etcétera, pero que una cosa tenga consecuencias políticas no tiene por qué significar directamente que eso sea un delito. Porque en la gravedad de las agresiones hay muchas tipologías y muchos niveles. Y entonces meter todo en el mismo saco significa que a situaciones mucho más graves le quitamos la gravedad que tienen. Sin que eso suponga que ponga en cuestión el relato de las víctimas, ni muchísimo menos. Pero, por ejemplo, ayer una de los testimonios públicos, no me acuerdo, una actriz que no me acuerdo de su nombre, ante los medios de comunicación ella dijo, no, si en el momento en que yo le dije que parara, él paró. Entonces no es lo mismo que otro tipo de agresiones donde aunque les digas no es no o para, continúan adelante, ya no es el mismo nivel de gravedad. Por lo tanto, en estos debates que además al feminismo le ha costado mucho que se le dé la importancia, en el momento que a todo lo metemos en el mismo saco, quitamos los niveles de gravedad y por lo tanto otras situaciones muchísimo más graves de las que parece que están saliendo, que igual hay muchas cosas por debajo que yo desconozco, pero de lo que está saliendo, si le damos a todo el mismo nivel de gravedad,
al final estás citando una gravedad máxima a cosas más graves. Ahora estoy viendo, por ejemplo, imágenes sobre las declaraciones de diferentes representantes mujeres, porque para esto siempre sacan a las mujeres, claro, de partidos progresistas que me parecen sencillamente hipócritas. Porque si es verdad que él hace un año en un concierto público tocó el culo a una mujer, si no me he informado mal, ese tipo de actitudes, si las hace en un espacio tan sumamente público, no me creo que nadie nunca la haya visto en una actitud comprometida y demás. En mujeres igual me lo puedo creer más, pero entre sus congéneres masculinos es imposible, porque es una forma de entender la masculinidad y sus relaciones afectivo-sexuales que si lo haces en un concierto, lo haces en un bar. Entonces ya me parece de una hipocresía que están intentando salvarse. Todos hablan de proteger a las víctimas, de acompañar a las víctimas, cuando lo que están intentando es que a ninguno le pase factura electoralmente, que sinceramente me parece de un nivel de hipocresía y me da auténtico asco y pena que en estos momentos, en vez de determinar quién ha tenido responsabilidades, quién lo conocía, quién está en sus equipos, quién ha podido conocer, quién toma la decisión del caso del año pasado, dejarlo en visto, etcétera. No, porque nosotros apoyamos a las víctimas, pero si no lo has hecho. Si has tenido tú un año, ya parece que todo el mundo lo conocía. El otro día salía la que fue pareja de Pablo Iglesias, Tania Sánchez, diciendo que ella sí que lo sabía, pero que no les habían dado la importancia. Si lo sabes tú y no lo saben amigos suyos íntimos. No sé, me parece todo de una hipocresía, de que es un tema tan importante y que lo están intentando paliar en el corto plazo para que no tengan consecuencias electorales, y luego también ya despotrico de todos. La parte de la derecha. ¿En serio el PP va a venir ahora a dar lecciones sobre cómo gestionar un caso de acoso sexual? Porque los de Sumar, mal o bien, en 48 horas se lo han quitado de por medio. Podemos hablar de que la gente es inocente hasta que un juez demuestra lo contrario, etcétera, pero bueno, eso es otro debate. ¿De verdad vienen a dar lecciones? Creo que usan cualquier tema, todos los partidos, para intentar sacar el mayor rédito electoral posible, o al menos asumir el mínimo número de consecuencias. Y me parece de una desfachatez, de una asquerosidad, de muchas cosas malas, que en temas me callo ya. No, es que me vengo, porque son temas que me tocan, porque a las mujeres feministas y a los movimientos feministas les ha costado mucho que esto esté en primera plana. Y ahora que está en primera plana, me parece que lo tratan todo con una frivolidad y con unos intereses espurios que creo que no nos lo merecemos, todo lo que hemos sufrido y seguimos sufriendo las mujeres. Pues ahí está esa reflexión muy bien expuesta y además muy clarita, Toño, ¿qué se dice después de esto? A ver. No, yo en primer lugar que los únicos que tienen potestad para ordenar la gravedad de unos hechos son los jueces. Eso es. No somos nosotros, ni yo no sé si es más grave tocarle el culo a una chica en un concierto o si es más grave intentar meter en una habitación dentro de una fiesta privada a otra mujer e intentar tener sexo con ella, o si es más grave darle un beso en los morros a una jugadora de fútbol delante de millones de personas. No lo sé lo que es más grave, soy incapaz de dilucidarlo. Yo creo que lo interesante de esto es que sí que es cierto que se caen más caras, que se tienen que caer muchas más, que seguramente más de uno en Sumar y en otros partidos ahora mismo está acordándose de aquella noche que, vamos a ver si esta chica no se acuerda de mí, vamos a ver si esta mujer un día no se enfada conmigo y saca, bueno, un hecho que yo en su día lo entendí como producto de me había tomado 3 copas y tú también, y bueno, y es difícil, y entonces yo creo que se habla demasiado con demasiada ligereza, que hay quien aprovecha, pues porque ayer mismo ya también había otra pseudo no sé qué de estas famosa que salía diciendo que, y resulta que dando datos, dice, no, estaba de testigo Ada Colau, y Ada Colau ese día era el día de las elecciones y estaba en Barcelona, o sea, se lo desmontaron el fake al minuto 1. Entonces es un tema tan absolutamente, yo por supuesto que repruebo absolutamente el caso que ahora podríamos entrar ahí a las denuncias anónimas, que entiendo, que yo las entiendo, y la denuncia pública de esta actriz, que yo creo que ha sido valiente al contar todo lo que ha contado y que realmente con toda su crudeza parece brutal. Y solamente yo me quiero poner, como hago siempre, digo, si esa chica es mi hija o es mi hermana, no quiero contar cuál tiene que ser la reacción. Claro. Y me parece impropio, no me parece impropio de un dirigente de un partido de izquierdas ni de uno de derechas, me parece impropio de una persona formada y de un hombre con una capacidad intelectual normal. Desde luego que tendrá que ser el juez el que lo dictamine, pero él ha admitido que conductas
impropias, a pesar de que Chuchi luego echa las culpas a la sociedad, al sistema, al heteropatriarcado. Había una columna fabulosa de nuestro compañero Pío subrayando y señalando esa hipocresía también, ¿no? La realidad, un poquito volviendo a antes, la realidad es que existen una serie de denuncias. Él ha reconocido que sí que ha habido ciertas cosas. El juez será el encargado de interponer y de decir qué gravedad tienen cada uno de los actos que ha llevado a cabo. Cierto es que aquí todos están intentando salvarse sus habichuelas, están rompiendo todos sus principios en cuanto al comportamiento que se tenía que haber tenido de denuncia ante una situación ante unas situaciones como las que se han producido, pero están intentando justificarse de maneras que muchas veces rayan lo ridículo. Llevan años como señas de identidad, teniendo como señas de identidad justamente lo contrario de lo que han hecho. Llevan años. Es que es pura hipocresía al final lo que nos quieren vender al resto de la sociedad. Parece que lo que ellos dicen no va con ellos. Al final es muy preocupante el nivel de políticos que nos están gobernando. Yo creo que la política está perdiendo la decencia que le quedaba, la poca decencia que le quedaba. Todos los días nos desayunamos con posibles casos de corrupción, de unos y de otros, sin entrar en ningún partido. Y el problema es que lo que a nosotros nos afecta, a los ciudadanos, nuestras preocupaciones, se siguen sin solucionar. Es más, todavía se agravan. El tema de la vivienda está desbocado. Los jóvenes, hoy en día, con los salarios que existen, es imposible que puedan acceder a una vivienda. Pero nos siguen preocupando cosas como todas estas. Que tienen su importancia. Posible enriquecimiento ilícito con el sufrimiento de toda una población. Si hoy digo que no voy a hacer una cosa, al día siguiente cojo, la hago y no pasa absolutamente nada. Si hoy he dicho que no voy a aprobar esto, lo apruebo. Por seguir en el poder, premio a unos ciudadanos sobre otros. ¿Pero qué está pasando en este país? Estamos perdiendo toda la decencia. Bueno, No, la decencia no la hemos perdido. A ver. Lo que tenemos es muy poca democracia interiorizada en nuestra mente y en nuestra forma de vivir. No, hombre, lo otro no lo hemos perdido. Quien puso al señor Errejón de portavoz, yo, desde mi forma, creo que debiera haber dimitido ya. En cualquier país democrático sería imposible seguir manejando vicepresidencia de un gobierno. Imposible. Estaría dimitida. Si no dimite ella, la dimiten. Hombre, si no es por eso, por la rueda de prensa que dio, que también... Yo la vi, sí. A partir de todo esto, no pongamos en tela de juicio a la democracia por lo que hace un político. La democracia es probablemente la forma de gobernarnos más interesante que conocemos a día de hoy. Si luego vienen otras, no lo sé, pero a día de hoy, de la humanidad, es la mejor forma de gobernar. Luego, hay algunos grupos, en fin, facciones, que quieren que la democracia caiga en desuso, que caiga en una especie de pozo negro, oscuro, para que todo salga mal, para que ellos puedan seguir adelante. Y eso lo estamos viendo en varios países ya en Europa, no solamente en varios, no en algunos, en varios. Vemos cuáles son los resultados de toda esa política además. A partir de ahí, aquí creo que lo que deberíamos analizar es el caso del señor Errejón como persona. Porque creo que es más un hecho de persona que de político. Cierto, es un político, entonces tiene unas repercusiones distintas, ¿no? Y ha sido incoherente con lo que él ha defendido y las clases de moral y de ética que ha dado. Pero a eso voy. Si me dejáis, que hoy yo no hablo nada. Claro. O sea, yo hoy estoy bastante callado. Dejarme por lo menos que desarrolle alguna vez. Venga, ¿no? O sea, bueno, yo creo que el señor Errejón hay que sacarlo fuera del hecho político, que también, ya lo he dicho 2 o 3 veces, pero es ¿qué le pasa a una persona que tiene esa doble dualidad? Es el doctor enfermo, es el doctor sano, ¿qué lo es, no? Y hay que analizar lo que ha hecho un ser humano, sea político o no lo sea, que es el señor Errejón. A mí no llego a entender, en mínimo de la racionalidad,
¿cómo puede estar dando los discursos que daba y después hacer lo que hacía, ¿no? Creo que eso es lo importante. Y me arriesgo a decir que lo que estamos hablando es de un señor enfermo, de un señor con una enfermedad tipificada a veces bastante bien en psiquiatría, y que indudablemente no debiera haber ocupado jamás el cargo que ha ocupado, pero nada más. Y luego hay otra cosa. Cuando hablamos de todos estos casos de violencia, también yo a veces tengo la sensación de que se está generalizando a todos los hombres. Y eso no es así. Hay algunas feministas, como tú bien has dicho hace un momento, que cuando hablan parecen que es palabra de Dios. No. O sea, hay hombres que se llaman con sus nombres y apellidos, que tienen acosos sexuales, que hacen cosas bárbaras y demás. Pero eso no es el concepto de ser hombre. Los hombres somos exactamente igual que las hembras, o los machos igual que las hembras, exactamente igual. Y luego hay unos que lo hacen y la responsabilidad es de ellos, pero no del género. Algo que querías apuntar sobre sobre lo de la enfermedad, ¿no? En una diática que esto no va a ninguna parte, ¿eh? En otro debate hace un par de años, cuando pasó la desgracia del niño de Lardero, también salió este debate, ¿no? Es que está enfermo. No. Creo que, y lo dije en su momento, que es el consuelo de la buena gente de pensar que cosas así solo las puede hacer gente enferma, pero no. Claro. La maldad existe, el machismo existe, la misoginia existe, el sentimiento de creerte por encima de, en este caso, de una mujer existe. El consumo de sustancias. El consumo de sustancias, que a eso no le damos importancia cuando están sus vidas en nuestras manos. Y luego, lo de que las feministas, y ahí sí que me incluyo, estamos en contra de los hombres, es, vamos, la idea más contraria, porque encima eso tiene otro nombre, que se llama embrismo, y no tiene nada que ver con el feminismo. Lo que sí que dice el feminismo es que el elemento común de las agresiones sexuales y de otra tipología que sufrimos las mujeres, el único elemento común no es ni la edad, ni la etnia, ni el origen, ni la clase social, sino que el único elemento común es que son hombres, y que el foco tiene que cambiar, y no solo educarnos a nosotras en cómo protegernos, sino girar la mirada y educar a los hombres para que no generen su masculinidad en base al dominio de la mujer. ¿Eso significa que todos los hombres, por el hecho de ser hombres, son posibles agresores sexuales? Obviamente no. Claro. ¿Es cierto que los agresores que mayoritariamente agreden a las mujeres son hombres? Sí, entonces hay que cambiar el foco. Por eso muchas de las feministas que están saliendo están diciendo: no os focalicéis en las víctimas, el centro de atención tiene que estar en el hombre, que es el que ha causado el daño, el supuesto daño. ¿Quién educa generalmente al hombre? La madre. Y la madre encima la culpa va a ser de las mujeres. No, estamos, joder, ¿por qué siempre tenemos que ver a la palabra en 3 dimensiones? Estamos analizando casos, estamos intentando analizar por qué llegamos a estas situaciones. Y a estas situaciones no se niega, o sea, no se llega por una vía solo, se llega por múltiples vías. Luego hay múltiples razones para analizar, para estudiar por qué y cómo podemos solucionar esto. Y muy antiguas, pero Pedro, al hombre lo educa la madre, el padre. O sea, si la culpa solamente es de los hombres, no vamos a ningún lado. La culpa será de todos. Pedro, en este caso yo creo que es en lo que deberíamos centrarnos ahora. El único culpable, presunto culpable, es el señor Errejón, que yo sí que quiero introducir para un matiz. Yo soy incapaz de entenderlo como personaje y como persona, como él ha intentado. Yo también. Eso te quería decir. Hay una unidad en es un hipócrita y un incoherente. Otra cuestión es que Íñigo Errejón sea el resultado, el actual Íñigo Errejón, el resultado de una serie de circunstancias, de muchas circunstancias al margen de la educación, seguramente muchas sobrevenidas por el hecho de estar en el foco, en primera fila, de ser un personaje famoso, el ser un chico. Yo lo recuerdo cuando este chico empezaba, tenía más pinta de acomplejado que de cualquier otra cosa, y ahora mismo se ve que es un tipo empoderado, así, efectivamente. Y luego hay otras circunstancias. Tú has hablado, no estoy diciendo que sea su caso, has hablado del consumo de sustancias. El otro día leía un artículo. Se estaba analizando esto. Es que no se habla de la cocaína, no se habla, porque la cocaína que está invadiendo las ciudades, que está invadiendo Europa, que este año, el año pasado leí hace poco, ayer o anteayer, que se habían incautado en el puerto de Ámsterdam 139 millones de kilos de cocaína. ¡Qué barbaridad! Y decía, eso a cualquier empresa la ha hundido, pero a la empresa, a la multinacional de la droga, pues es la pérdida que entiende que es asumible para que eso continúe. Entonces, a lo que íbamos es, no se habla, pero sabemos... Toño, ¿cuánto hace que no vemos una campaña pero eso como esas que había antidroga? Te voy a decir una que a mí me gustaría,
que igual que a los tenistas, igual que a los futbolistas pueden llegar a su casa mañana a las 10 y hacerles un análisis de orina, que se lo hiciesen algún día en el Congreso. Eso lo Yo diputado. estando totalmente de acuerdo, Ay, y qué porque bueno, sé que no Antonio. piensas lo que ha podido parecer, pero que el consumo, o sea, no todas las personas que consumen van agrediendo a otras No, pues, personas pero- por ahí. Pero es un factor. Es un factor Pero es un a tener factor. en cuenta, pero Es un hay mucha factor. gente que consume, que se arruina la vida y que no hace daño más allá, obviamente, de su familia y de lo que la droga conlleva, Que no es poco, pero ¿eh? que no es poco, Que no es poco. pero que no van agrediendo a Pero mujeres. es un factor Es más. un sí, factor. sí lo Sí, es. sí, sí. Sí, Entonces, pero yo no lo no va a ser considero- que nos escudemos No, en no, "No, no, es que que yo no igual lo considero no era". atenuante. Yo al revés, para mí el alcohol en un delito no es un atenuante. Por Bueno, eso. ya no, afortunadamente en la mayoría de los jueces así lo entienden. que como sabía que no el querías consumo decir de eso. drogas en un delito no es un atenuante. O sea, que vamos a ser que uno es responsable cuando se mete 2 rayas, es responsable que se ha metido 2 rayas. Y lo que pueda venir después, y si te revientas la cabeza con el coche, o si... Con una mujer embarazada. O si Bueno, tal, lo malo es pues, que te la revientes contra Eso es. Pues exacto. Eso es lo Chuchi, malo. ¿alguna reflexión más? Yo creo que es imposible discernir entre la persona y el personaje. Es lo mismo, es lo mismo. Están unidos, es yo- Íñigo en Rejón, Claro, punto. Yo creo que es un acto de hipocresía hacer lo contrario de lo que dices. No tiene otro nombre. Y no solo eso, vivir y vivir muy bien de hacer lo contrario de lo que dices. Y muchas veces a ciertas personas es un empoderamiento por la situación que les rodea. Claro. Se creen por encima del bien y del mal. yo creo que es ese. Yo en este caso, yo creo que... Pero en ese sentido, pues ya que encima en redes sociales, en todo, la plaza pública, todo el mundo está tirando piedras, eso también es muy medieval, que también la gente se tenía que reflexionar, que ante la mínima excusa, como nos gusta atizar, vamos a reconocerle la única cosa honesta que ha hecho, que es renunciar a su acta, con lo cual conlleva que deja de ser aforado y entonces se va a tener que afrontar a pecho descubierto a tal, que otras personas en su misma situación dirían, tú me echas del partido, pero mi acta es personal y aquí me voy con el señor Ábalos Sí, sí. a hablar de mujeres. Pero eso no es ni una Totalmente virtud. de la realidad. Bueno, pero Otra bueno, cosa es que los demás no de la la tengan. realidad. Pero eso no pongamos eso como virtud. Hombre, que pues los demás teniendo no en tengan esa teniendo en virtud cuenta a otros no quiere decir muchos que lo que suyo se- No sea lo han virtud. hecho. que se agarran No, a, no, su no, acto, no, no. a su acta precisamente No, no, es para que que- la justicia no sea igual para todos. Pero Es es el que único atenuante que puede tener. Sí. Pero es que eso lo debiéramos, Eso sí que... eso lo debiéramos dar fuera de todo. No Sí, bueno, debiéramos pero como ni es decirlo. excepcional, No debiéramos ni- porque Pedro, entonces ¿qué estamos haciendo? Que los Reyes Magos... Analizando No digas algo nada. que- Son en enero. Ah, es verdad. Sí, sí, sí. le estamos dando una cierta justificación No, a pues No, no, Justificación justificación no. no, pero sacar subrayar lo que... único medio decente de todo el caso de sus No, es que no actos, es ni que es medio Yo ni creo, que al nada, yo no, menos... creo que no se puede sacar nada de A mí lo que ha dicho Es que el no Chuchi es me parece nada. importante. Íñigo Rejón es una persona que, bueno, un día sale a la plaza pública y se expone y todos lo hemos visto desarrollarse y crecer, bueno, crecer poco. un gran orador, Y ya está, entonces, bueno, pues podemos, y es una persona que se ve como ha cambiado, igual que se ven otros políticos. El poder, además, bueno, pues tiene algo Es que adictivo. les hace cambiar y analicemos si queremos a todos los presidentes políticos autonómicos, nacionales, Cercanos y lejanos, alcaldes, sí, sí, sí. Y hasta alcaldesas. el presidente sí, sí, de la se sociedad alejan. de vecinos, que te da a veces sí. Si quieres saber cómo es Pablito, Dale, Se aleja dale un carguito. totalmente de la realidad y recordar hace unos años con otro presidente del gobierno cuando dijo que un café costaba 0,80. Se piensa que la realidad del Congreso es la que viven la que todos hay los en la ciudadanos en la calle y no es cierta. Se nos ha pasado volando el programa, ¿eh? Y teníamos todavía 4 o 5 puntos más. Pedro, ¿otro día vienes a hablar un poquito? Porque no te hemos dejado, ¿o qué? No se nos habéis dejado. Es que hoy me ha gustado escuchar, pero diré que cualquier discusión sobre machismo y feminismo a estos niveles o bajamos el tono todos o no hay forma de entenderse. Sofía. Que baje el tono, no me digas. No, algún cierre, algún broche, alguna... un no, epílogo. pero que A ver. en relación a lo que estáis comentando, que es verdad que hay realidades muy diferentes entre el día a día, pero esto es da igual el tema que tomes. Ves el Parlamento y parece que estamos todo el día todos a leches, luego las familias se reúnen y con diferencias ideológicas y de posicionamientos en la vida, Están a más o menos convivimos, más allá de estarte un par de meses sin hablar de vez en cuando. Entonces que la realidad es otra cosa y menos mal que es otra cosa y que gracias, iba a decir adiós, pero no, gracias a esa normalidad y tal, pues somos la sociedad que somos, que también tenemos muchas cosas buenas, aunque no siempre las debatamos. Eso es. Chuchi, un placer, como siempre. Igualmente. Pendientes también de lo que haga el sindicato. Manténnos informado. Ahí estamos, que ya hemos convocado movilizaciones también. Sí, Sí, Vale, ya vale. Iniciamos movilizaciones. Perfecto, pues oye, otoño caliente de verdad, ¿no? Ujú, así es. Como siempre. Pero no la suspendáis si llueve. No, nosotros vamos con paraguas. Y Toño, un placer.
Muchas gracias. Gran trabajo también en el periódico durante todos los días, pero hoy especialmente con esas informaciones, con las crónicas, con las fotos, con los vídeos de una tragedia que es así, los ciudadanos también quieren conocer en detalle. Gracias. Desgraciadamente, sí. Muchas gracias. Pues que nos vamos, cerramos ya el tiempo de tertulia y de inmediato entrevista que tiene que ver con algo que han apuntado por aquí, la manifestación de hoy y las reclamaciones del sector productor de la denominación de origen Rioja. Gobierno de La Rioja.